Hola a todos, este es un video elaborado para la materia de métodos matemáticos y numéricos de la maestría en Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional de Colombia, en el cual les vamos a presentar el análisis del transporte de nanopartículas en medios porosos mediante el método de diferencias finitas resuelto en MATLAB. Los integrantes son la ingeniera Amanda Montero Bastidas y el administrador ambiental Alberto Díaz Garzón. El proyecto se realiza para la materia de métodos matemáticos y numéricos. El profesor de la materia es el ingeniero Luis Carlos Belalcázar. El contenido del presente video se va a dividir en 6 aspectos. Primero, entonces, las generalidades de los contaminantes de los suelos. El vertimiento de una sustancia en el suelo desencadena procesos de movilización de contaminantes y esta acción efectiva dependerá de una parte de la composición y de las características físico-químicas de la sustancia y a su vez de las características geoquímicas del suelo. El transporte de los contaminantes en el suelo puede darse por advección, dispersión y o difusión. La advección es el arrastre de la sustancia contaminante por el agua. Si solo existiera este proceso, el contaminante viajaría a la misma velocidad del agua y la extensión ocupada por el contaminante sería constante. La dispersión es la variación de velocidades en el espacio debido a la geometría de los poros y sus interconexiones. Se produce mecánica e hidrodinámica. La difusión es el proceso donde las moléculas de la sustancia se mueven de los puntos de mayor concentración hacia los de menor concentración, obedeciendo la ley de Fick. Segundo aspecto, la nanotecnología. Las nanopartículas son partículas microscópicas con dimensión menor a 100 nanómetros. Una de las principales características por aprovechar es la relación entre el número de átomos superficiales y el tamaño de la partícula, que es de carácter exponencial. De esta manera, cuanto más pequeña es la partícula de cualquier material, mayor es su superficie con relación a la masa y por tanto mayores son las propiedades físicas y químicas con respecto a la superficie. En los últimos años se han utilizado mediante procesos de absorción y su elevada área superficial para la reducción de contaminantes. ¿Cuáles son las características del medio poroso? En un medio poroso se deben tener en cuenta los siguientes parámetros. Porosidad, definida como el porcentaje de poros que están conectados entre sí. Por tanto, es una medida de los espacios vacíos en un material. Esta depende de la composición, textura y estructura del suelo. Por lo general, varía entre 0.4 y 0.6 y puede ser mayor en suelos con alto contenido de materia orgánica. Se encuentra definido por la presente ecuación, donde Pm corresponde a la densidad real del material, Pa es la densidad aparente del material. Dicha ecuación mide la relación entre la masa de las partículas que conforman el suelo y el volumen que ocupan, es decir, el volumen total excluyendo el volumen ocupado por los poros. Permeabilidad es la capacidad que tiene un material de permitirle a un flujo que lo atraviese sin alterar su estructura interna. Se dice que un material es permeable si se deja pasar a través de él una cantidad apreciable de fluido durante un tiempo dado. En la presente tabla se encuentran varios valores de la permeabilidad en diferentes tipos de suelo. Ya vistos los dos parámetros fundamentales de un medio poroso, pasaremos a calcular el flujo de un determinado material a través de dicho medio. Para ello debemos aplicar una ecuación de flujo que resulta de imponer el principio de conservación de masa y suponer que el movimiento del agua en el medio obedece a la ley de Darcy. De esta forma, Q es el caudal que circula por metro cuadrado de la sección, K representa la conductividad hidráulica y el término del gradiente hidráulico expresado en incrementos infinitesimales. Listo, procederemos a ver la ecuación de movimiento de nanopartículas. La ecuación de transporte de sólidos inertes proviene de las condiciones de flujos másico advectivo y de dispersión mecánica. Posteriormente se aplica la ecuación de conservación de la masa con balance de entradas y salidas de soluto. Llevando la ecuación a una sola dimensión se tiene el cambio de concentración de partículas en el tiempo es igual al coeficiente de difusión molecular que multiplica a la segunda derivada del cambio de concentración de partículas respecto a la posición menos la velocidad de fluido por la primera derivada de la concentración de partículas respecto a la posición más R. En esta ecuación se tiene dos términos longitudinales y un término de fuente llamado R. Ahora tenemos la ecuación de filtración de las partículas que incluye la tasa de retención y removilización. Al unir estas dos ecuaciones se tiene la siguiente ecuación de flujo o transporte de partículas en un medio poroso. Esta ecuación es llamada teoría de filtración de coloides y proporciona una manera fácil de calcular la tasa de retención de partículas en un medio poroso. Aplicando las diferencias finitas a la ecuación de transporte se tiene la siguiente ecuación. Luego, por agrupación de términos, llegamos a una ecuación mucho más abreviada que permite agrupar los términos para reemplazarlos por variables a, b, c y d. Por lo que llegamos a la siguiente simplificación de la ecuación, donde el término A corresponde a 1 más 2 veces la difusión molecular por el cambio de temperatura sobre el cambio en la posición al cuadrado
B corresponde a este término, C corresponde a este otro y D al último término. Ahora bien, aplicando el método implícito a la segunda ecuación de retención, se tiene la primera ecuación. Simplificando, tenemos en términos de las variables E y F, donde agrupamos los términos que tienen las constantes de retención y las constantes de removilización. Ahora bien, el sistema de ecuaciones en forma matricial se muestra de la siguiente manera, donde se agrupan y se organizan las variables denominadas anteriormente de forma matricial. Luego se procede a aplicar las condiciones iniciales al sistema, donde la primera condición nos indica que hay una concentración inicial en el primer instante y la segunda condición indica el número de nanopartículas retenidas inicialmente. Ahora bien, se debe aplicar una condición de contorno definida por la ecuación de Newman. Solucionando el tema de ecuaciones para las condiciones de frontera, agrupamos los términos en estas dos variables M1 y M2. Finalmente, procedemos a la resolución del sistema mediante el script de MATLAB para la solución de la ecuación de movimiento. En el script pasamos a definir las variables de entrada, las cuales al correr el script van a poder ser ingresadas por el usuario. Entonces iniciamos con el coeficiente de difusión molecular. A partir de la literatura encontrada lo vamos a tomar como punto 0031 y así con las demás variables. Procedemos a ejecutar, ya define las condiciones iniciales de contorno, se selecciona los puntos discretos de la malla con una separación espacial constante, se le define una concentración inicial, empezamos la aproximación de la ecuación diferencial mediante la ecuación de diferencias incrementales, para lo cual organizamos todo un sistema de matrices con términos fijos para las ecuaciones del sistema. Inicialmente el cambio de la concentración en el tiempo, donde iniciamos con la ubicación de la variable A, el término A, luego el término B, el término C y así sucesivamente de la ecuación anteriormente explicada. Posteriormente, definir la variable de cambio de retención en el tiempo corresponde al término E y al término F. Definimos las condiciones de contorno de Newman, que nos define prácticamente el número de partículas iniciales retenidas, condiciones de frontera, las cuales se veían o se explicaban anteriormente como la M1 y M2. Definimos el interior de las matrices aplicando las iteraciones para la solución de los métodos de estas diferencias finitas con iteraciones en cada uno de los puntos de la malla, y se tienen tanto iteraciones verticales como iteraciones horizontales. Definimos los dos rangos, definimos las matrices con las variables anteriormente nombradas, ubicamos el paso hacia adelante y el paso hacia atrás para que la aproximación de la serie de Taylor sea centrada y nos dé un valor mucho más exacto. Definimos ahora el interior del sistema de matrices mediante los pasos hacia adelante con el n+1, luego la resolución de sistemas mediante la ecuación en diferencias en cada uno de los puntos de la malla y el subdominio temporal seleccionado, para lo cual iteramos para cada uno de los tiempos, luego una iteración inicial correspondiente al vector de condiciones iniciales, que son las condiciones de estado y las concentraciones iniciales, para lo cual definimos los vectores, realizamos las demás iteraciones, luego analizamos que se pueden evaluar dos tipos de procesos diferentes. El primero es en el que entra en un primer momento el fluido sustancia y a la mitad del tiempo deja de entrar la concentración del fluido o la sustancia. El segundo proceso es que entra al principio, luego para y después vuelve a entrar una concentración. En este caso solamente vamos a evaluar la primera. Entonces iniciamos con la condición de contorno de Dirichlet, que es una concentración de entrada en un tiempo t al inicio de la columna, para lo cual entonces definimos el sistema de matrices, los vectores con las condiciones iniciales según los tiempos dados anteriormente, la solución para la ecuación lineal, y aguardando los resultados por separado tanto de concentración como de retención en la matriz de solución. Estos se modifican y nos arrojan una solución dada tanto para concentración como para retención, y generamos las gráficas. Entonces en la primera gráfica observamos la evolución de la concentración de las nanopartículas en el proceso 1, en la segunda la evolución de la concentración de las partículas retenidas, igualmente para el mismo proceso. También se presenta la gráfica en forma logarítmica dado el tamaño de avance de los valores para tener una mejor aproximación de la situación, y se realizan los cortes al inicio y al final del medio poroso. Terminamos de organizar las gráficas. Terminamos con la primera gráfica. Se puede observar como al principio la entrada o el flujo de nanopartículas aumenta considerablemente, a la mitad del tiempo deja de entrar y por ende su concentración disminuye. En la segunda gráfica podemos apreciar en el instante inicial se observan más partículas retenidas en el instante final, y el número va disminuyendo también progresivamente, obviamente también con el cambio de flujo. Finalmente en las gráficas 3 y 4 se realiza un corte transversal en color azul, se muestra
muestra el corte al inicio y en color rojo el corte al final, el cual se observa o se evidencia que al inicio es mucho más alta y al final ya va disminuyendo, siendo mucho más baja. Esto para concentración. En cuanto a las partículas retenidas, se observa un comportamiento parecido al inicio y al final, pero digamos que mucho más suave. En la mitad del tiempo se ve un cambio, pero menos notorio. Este ha sido el video explicativo del script para el transporte de nanopartículas en medios porosos. Muchas gracias.